Aleluya. Qué linda está la presencia de Dios en este lugar. Hasta le dan a uno ganas de quedarse a predicar. Pastora, está lindo el lugar aquí. Puede sentarse. Cada día el nivel de gracia, el nivel de gloria, el nivel de presencia en este lugar se siente más poderoso. Yo le doy gracias a Dios por la unción de los músicos, cada uno de ustedes, porque se guardan, porque Dios los usa tremendamente. Y yo sé, a pesar de sus fallas, porque todos tenemos fallas, porque uno a veces no se siente tan calificado, uno a veces no se siente tan ungido, pero no es tú, es Él en ti, es el Señor en ellos, es el Señor en nosotros, es el Señor en ustedes, el que se glorifica. Abra su Biblia, y a mí me tocó una parte muy esencial, una forma de adorar a Dios. Y le digo, abra su Biblia en el teléfono, en donde la traiga, su Biblia virtual o su Biblia hard copy, porque todo lo que hablamos aquí es palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 11. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Dios les bendiga. Tenemos una gente que nos visita de Honduras, de Guatemala. Bienvenidos. Ahí compatriota, mira, de Honduras y de Guatemala. Así es que ahí están visitándonos. Y tenemos de Venezuela también, nos visitan, de Cuba, todas partes, México, Estados Unidos. De Puerto Rico no hay, pero algún día vendrá. Ah, no, sí hay, la mayoría de Puerto Rico. De Puerto Rico no hay, la mayoría de Puerto Rico. Dice Eclesiastés capítulo 11 verso 1, lo tiene. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y quiero decirle una cosa, que cuando hablamos de esta palabra, acuérdese que este libro de Eclesiastés, el predicador Salomón, un libro con mucha sabiduría. Lo voy a leer nuevamente. Echa tu pan sobre las aguas. Dígale a su compañero que está ahí: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y yo analizando esta escritura, dice, pues Salomón siempre tenía mucha sabiduría. Dios le dio mucho conocimiento, Dios le dio mucha revelación. Y quiero decirle una cosa, que cuando hablamos acerca de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, siempre hay cosas poderosas en cada versículo, en cada lugar. Y cuando hablamos de echar tu pan sobre las aguas, el pan, usted sabe lo que es el pan, es la comida, es el alimento, es el fruto. Pero cuando hablamos de la palabra echar, estamos hablando de un verbo. Dígale, estamos hablando de un verbo. Estamos hablando, ¿y qué es un verbo? Aquellos que vamos a la iglesia, a la escuela, es una acción. ¿Qué es un verbo? Primero, estamos hablando de echar, es un verbo, es una acción. Vamos ahí, estamos bien, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? El echar es una acción. Y vamos a ver un sinónimo. Vamos a hablar un poquito acerca de los sinónimos de la palabra echar. Y cuando hablamos de la palabra echar, quiere decir, o sinónimo de echar, es una acción, es un acto, una obra, un acontecimiento. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Bueno, que al estar accionando en la palabra verbo, en acción, estás haciendo una acción, un acto, una obra o un acontecimiento. Miren lo tremendo de esto, no se me pierda. Miren lo tremendo de esto. Estás haciendo una acción
estás echando, estás actuando y estás en un acontecimiento. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Bueno, cuando habla la palabra de echar, cuando habla la palabra de accionar, cuando habla la palabra de accionar, estás hablando de que estás poniendo a trabajar, estás poniendo a hacer algo, una obra. Y cuando la palabra nos habla y nos dice, después de muchos días lo hallarás. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tú echas un pan sobre las aguas, está hablando de sobre las aguas. Las aguas, muchos saben que lo simbólico de las aguas, ¿qué es? El mundo, las personas. Echa el pan sobre las aguas, acciona, haz algo sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. ¿Qué es lo que vas a hallar? El pan que echaste, la ofrenda que echaste, lo que hiciste, una buena acción que echaste sobre las aguas. ¿Qué hiciste por el prójimo? Lo ayudaste, le diste un pedazo de pan. ¿Y qué es lo que va a pasar? Después de muchos días, ¿qué va a pasar? Lo vas a hallar. Entonces, está hablando de una palabra de accionar, de actuar, de hacer, de acontecimiento, de hacer. Por otro lado, quiero decirle, ¿qué es lo que pasa cuando tú no accionas? ¿Qué es lo que pasa cuando no procedes? ¿Qué es lo que pasa cuando no actúas, cuando no lo haces? No lo hiciste. Perdiste la oportunidad de accionar, de dar, de ofrendar, de sembrar. Habiéndonos predestinado, dice la palabra, habiéndonos predestinado. Si hablamos de la predestinación, ¿qué quiere decir con eso? Que la oportunidad que tuviste de sembrar, de hacer algo bueno por tu prójimo, para por tu que amigo, fuéramos por adoptados, tu comunidad, y no lo hiciste, que te pudiera haber traído un acto de una según el puro afecto de su siembra, voluntad. no llegó. ¿Por qué? Porque se frenó el acontecimiento, el verbo de accionar. ¿Cierto? ¿Estamos así? Si usted actúa, si usted procede, si usted acciona, va a acontecer que va a haber un fruto. Cuando usted obedece, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando lee la palabra de Dios, hay una siembra, hay una acción de Dios hacia usted. Pero cuando esa palabra cae en nuestra tierra, que somos nosotros, no tiene ninguna respuesta de nosotros, entonces no va a haber un fruto sobre nosotros. Entonces yo creo que entiendo una cosa: nosotros somos la tierra. El sembrador salió y sembró. Dios sembra la palabra de Dios en ti, en mí. Cuando nosotros tenemos la respuesta y recibimos esa palabra y actuamos, entonces tenemos fruto. Nos multiplicamos y traemos fruto. Entonces, lo mismo que Dios hace contigo cuando escuchas la palabra, cuando te entregas a Cristo, cuando tu corazón es renovado, cuando naces de nuevo y empiezas a traer fruto con las personas, es lo mismo que cuando tú siembras en el reino de Dios. Se requiere de una acción de parte tuya, porque la palabra de Dios de por sí sola tiene poder, pero necesitamos la fe, la convicción nuestra para creerla, para accionar, para participar. Y cuando lo hacemos, ¿qué es? Es fruto. Leo un poquito más adelante donde dice Eclesiastés. Mire lo que dice en el número 2, Eclesiastés. Hablamos del número 1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Estamos ahí. Número 2, dice, reparte a 7. Dice así: reparte a 7 y aún a 8. Dígaselo como su compañero. Escúcheme bien lo que dice: reparte a 7 y aún a 8. Y mire lo que dice a continuación: porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Mire lo tremendo y lo poderoso que es todo esto. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Reparte a 7
No pierdas la oportunidad de hacer, de sembrar, de apoyar. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes lo que vendrá sobre la tierra. Pero en el principio te dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Mire lo que Dios está enseñando en esta palabra, y esto es poderoso. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Lo que quiere decir que cuando tú accionas, cuando tú obras en el reino de Dios por la palabra que Dios habló en tu vida, va a traer fruto. Y cuando venga el día malo, el fruto del pasado que sembraste, tu acción, lo que hiciste en el pasado, va a traer fruto y te sostendrá y vivirás. Y cuando la gente diga: no hay, Dios te va a decir: ¿te acuerdas del pan que sembraste? Después de muchos días lo estás hallando, lo estás recibiendo. Hoy, cuando hay escasez en el mundo, cuando no hay nada, lo estás cosechando. Es una palabra. Si usted quiere recibirla, gloria a Dios. Pero yo tomé en cuenta esta palabra hace más de 28 años. Y créemelo, cuando viene el momento de escasez, de prueba, Dios va a mandar a alguien, Dios va a mandar algo, Dios va a hacer un acontecimiento para que no te falte nada. En el nombre de Jesús. Vamos a levantar la ofrenda. Es una palabra fuerte, poderosa. Es una enseñanza poderosa. En estos 2 versículos Dios me estaba ministrando. Y Señor, yo no predico ahora, pero es poderosa. Póngase de pie. Vamos a orar y ofrendar. Voy a pedir que pasen con los ofrenderos. Levante su mano ahí donde está. Levante su ofrenda, su diezmo, lo que usted tenga en su mano, y pongámoslo delante de Dios y hablemos esta palabra profética, esta semilla de Dios, y digámosle: Señor, dígaselo con todo su corazón, dígale: Señor, hoy deposito este pan sobre las aguas. Tú sabes que es mi diezmo, tú sabes que es mi ofrenda, Señor, pero yo deposito este pan sobre las aguas. Señor, tú eres el que provoca que este pan, que esta semilla sembrada en este ministerio, en esta iglesia, traiga fruto. Fruto en mi vida, fruto en mi casa, fruto en mi familia. Y no solamente estamos hablando de dinero, recuérdelo bien. Estamos hablando de prosperidad en el reino de Dios. Paz, armonía. Paz y armonía no se compran con dinero. Pero Señor, esta actitud de un corazón sencillo, de un corazón humilde que recibe tu palabra, va a traer fruto. Y después de muchos días lo hallaré en bendición a mi hogar, a mi casa, a mi familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede pasar. Aleluya. No deje de adorar al Señor, no deje de adorar al Señor en esta tarde. Se siente la presencia del Señor en este lugar. Aleluya. Él ha hecho acto de presencia en esta casa. Aleluya. Qué hermosa es la presencia de Dios. Aleluya. No deje de adorarle. No deje de adorarle al Señor. Aleluya. En lo que yo me acomodo por aquí, quiero comenzar saludándoles en esta preciosa tarde. I want to start out by saying hi to you guys this beautiful evening. Espero que el Señor haya hecho algo en su vida ya. I'm hoping that the Lord has done something in your life tremendously now. Hallelujah. Sé que el Señor, cuando hace acto de presencia, I know that when the Lord shows up, milagros pasan. Cosas grandes miracles ocurren. happen. Great things Amén. happen. ¿Cuántos lo creen? How many of y'all believe that? Yo lo creo. I Yo lo believe that. creo. Yo sé que el Señor I know that está the Lord obrando en la vida de muchos aquí is hoy. working in a lot of you guys' lives. Somos seres humanos. We're
human pasamos beings. por situaciones difíciles. We go through tough situations. Enfrentamos momentos difíciles. We go through really hardships. Pero nuestro Dios, But our God, nuestro Salvador, our Savior, nuestro Señor, our Lord, aquel al que le servimos, aquel Him en who we quien serve, creemos, Him who we believe ha hecho acto in, de presencia aquí. is here. Ha His hecho presence acto is de here. presencia en medio de tu alabanza, en medio de tu In adoración. the middle of your worship, Porque su He is pueblo, moving, because His people, a pesar de la situación difícil through hardships y aún en medio de la situación difícil, and in the middle of the no troubles, deja de adorar al Señor. His people never stop worshiping Him. Aleluya. Hallelujah. Así que, aunque tomes asiento en esta tarde para escuchar la palabra, As we sit down, mantente en comunión con el Señor, adorando al Señor. keep Amén. your worship, keep communion between you and the Lord. Aleluya. Hallelujah. Pueden tomar asiento en esta tarde. You may have a seat. Tengo el privilegio de poder compartirles la palabra. I have the privilege to bring the Así word que, today. más que sus oídos, les voy a pedir que me presten su corazón. More than just your ears, I want you to Prepare el corazón hoy prepare your heart today para recibir la palabra del Señor. to receive the word of God. Para que esa palabra pueda entrar en So su vida, That word can entrar en come su into your life, corazón can come into your heart, y hacer lo que tiene que hacer o para lo que fue o ha sido enviada. Amén. and let His word minister to you. Aleluya. Hallelujah. Escuche bien, el pastor comenzó una serie titulada Más que Vencedores. The pastor started a series titled More Than Conquerors. Y a mí me gustaría traerles en esta tarde And I'd love to bring forth this una evening palabra a word que tiene que ver con ser vencedor. that has to do with being more than just a Y conqueror. la he titulado And I've Actitud titled it, de Vencedor. An attitude of being a conqueror. Actitud de vencedor. A conqueror attitude. La actitud que nosotros los cristianos, que nosotros los hijos de Dios debemos tener ante las circunstancias. An attitude that we as believers and Christians should have in the middle of our troubles. Y quiero utilizar la historia de José. And I want to use the story of Joseph. La historia de José se encuentra en Génesis capítulo 37. We can read Joseph's story in Y Genesis vamos a estar hablando un 37. poquito And we're sobre la historia de José. And we're going to be talking a little bit about Joseph's story. Escuche, hace un tiempo estuve escuchando al pastor T.D. Jakes. A while back, I was listening to Pastor T.D. Jakes, Algo que él dijo se me quedó grabado en el corazón. and something he said stuck heavy in my heart. Se me quedó grabado en el espíritu. Was ministered to my spirit. Y quiero compartirlo en esta tarde. And I want to share that this Y él morning. dijo, Dios nos da oportunidades. He said, God has given us opportunities. Escuche bien, Dios Hear me out. nos da oportunidades. God gives us opportunities. Y lo que tú hagas con esa oportunidad, And what you do with that opportunity, lo que tú hagas con eso que Él te da, what you do with what He's giving you es tu regalo para Él. is your gift to Him. Cuando Él dijo estas palabras, When T.D. Jakes said these words, a mi mente y a mi corazón rápidamente vinieron momentos de mi vida. a lot of memories of my life came to Momentos my de mi heart and vida mind. en donde el Señor a mí me entregó cosas. Moments where I saw that the Lord had given me stuff in the past. Por ejemplo, cuando mi primera hija nació For example, when my first y daughter la was tomé en mis born, brazos, and I held her in my arms. le di gracias al Señor y dije, gracias Dios, I gave thanks to the Lord, and I said, thank you, Lord, porque me ha puesto este pequeño ser humano en mis manos. because you've given me this beautiful human being Porque in me my has hands. dado esta niña. Because you've given me this daughter. Inmediatamente comencé a ver qué cosas podían pasar, qué cosas podían hacer aquella niña. Immediately, I began to think Y comencé the a things that
I could do and Y she can do. comencé a decirle al Señor, And I started telling the Lord, Señor, te prometo que la voy a criar en tus caminos, Lord, que le voy a enseñar tu palabra, I promise you I'm going to show her your ways. que le voy a enseñar para que sea tuya. I'm going to show her so she can be yours. Cuando nació mi segundo hijo, When my second son was born, igual comencé a imaginar todas aquellas cosas que Dios podía hacer a través de él. I started imagining everything that the Lord could do. Y dije, este es el through varón. him. And I said, this Este va a ser como su papá. is my son. He's going to be like his dad. Va a ser cantante. He's going to be a singer. El que cantó ahora, ese es mi esposo. The one that was singing prior, that's my husband. Y yo vi a mi hijo y yo dije, este va a ser como su papá, va a ser compositor. And I saw my son and I said, he's going to be like his daddy. He's going to be a composer. Mi tercera hija nació y la tomé en mis manos. My third daughter was born and I held her Y in yo la my miré y arms. yo dije, esta And va I a ser saw como her yo. and I said, she's going to be like me. Va a llevar la palabra de Dios, va a predicar el evangelio de She's going to bring Jesucristo. forth the gospel of Jesus Christ. A los 5 años le preguntaron, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? When she was 5, they asked her, what do you want to be when you grow up? Y ella dijo, yo quiero ser como mamá. And she Yo said, I quiero want to be like predicar. mom. I want Yo to be a quiero ser preacher. I predicadora. want to be an evangelist, a preacher. Aleluya. Hallelujah. Déjame decirte algo. Cuando Dios pone algo en tus manos, Let me tell you a thing. When God cuando places Dios something te in your da una hands, oportunidad, when God gives you an opportunity, tú tienes que ver lo que puedes lograr con eso que Dios pone en tus manos. you have to see whatever God puts in your hand, what you Tú can tienes do que for Him. visualizar You have to visualize a dónde puedes llegar, where that gift can go, qué es lo que puedes lograr, what you can, qué es lo que puedes hacer con eso que Dios te está dando. what you can do with that thing that God has given you. Escúchame bien. Hear me out. En todos estos años conociendo al Señor, In all these years knowing the Lord, yo nunca lo he visto crear una silla. I've never seen Him create an actual chair. Josué, esa silla donde tú estás sentado Josue, that chair where you're sitting está down, hecha de madera y de metal. it's made out of wood and metal. Yo te la voy a quitar prestada un momentito. Let me Rápido. illustrate real quick. Está hecha con madera y metal. It's ¿Verdad wood que and sí? metal. Y en todos estos años conociendo al Señor, yo nunca he visto que Él cree una silla. And knowing the Lord many years, I've never seen Him actually make a chair. ¿Habrá alguien aquí que ha visto a Dios crear una silla? Has anyone ever seen God Una make mesa? a chair or a table No. physically? No. Él creó el árbol. He created the tree. Él nos dio el árbol He gave us a tree para que nosotros entonces del árbol so that we, from the tree, creáramos can create una silla, a chair, una mesa. a table. Si Dios te da un árbol, If God gives you a tree, visualiza visualize una mesa, a table. visualiza una casa, una cabaña, Visualize a cabin, a house, visualiza una silla. a chair. Lo que sea que Dios ponga en tus manos, Whatever God places in your visualiza hands, aquello visualize para lo cual puedes servir. to Yo what no it sé si can tú me estás entendiendo en esta serve. tarde. I don't know if you're understanding me this evening. Escúchame bien. Hear me out. El problema The problem here es que nosotros, la iglesia del Señor, is the church of the Lord, por alguna extraña razón creemos for some strange reason, we believe que Dios that God es un Dios que hace muebles. is a God that makes furniture. Es un Dios que hace, ¿cómo se dice en México? ¿Fornitura? ¿Muebles? Muebles, fornitura. It's a God that makes physically furniture. Y no, mi hermano. No, brother El and sister. problema The es problem que nosotros, la iglesia, is that us, the church, clamamos, oramos, le pedimos al Señor. we pray, we ask the Lord, Y tú nos ves a nosotros pidiendo, Señor, y clamando, Padre, dame una silla. and we ask the Lord, Señor, God, give me a necesito chair. la silla. I need the chair. Y tú nos ves clamando por la silla. And you see them praying for the chair. Y Dios desde allá arriba en el cielo And God from His throne, dice, yo no hago eso. I don't do that. Yo I don't no make hago furniture. sillas. I don't make furniture.
yo hago árboles. I make trees. Yo creo árboles. I create Yo soy el trees. creador de la tierra. I am the Yo creator soy el of creador earth. del universo. I am the creator of the universe. Yo soy el creador de la vida. I am the creator of life. Yo hago árboles. I make trees. Te hice a ti lo suficientemente inteligente He made you intelligent enough para que pudieras hacer la silla, so that you can make the chair, para que pudieras crear una mesa. so that you can create a table. Así que aquello lo que Dios te puso en las manos, So what God has placed in lo your que Dios hands, te dio, what God has given porque you, déjame decirte algo, Él te dio dones, because let me Él tell te you a dio thing. talentos, He's giving you Él talents. puso en tus manos He's placed in your hands todo lo necesario para que tú pudieras cumplir tu propósito. everything that's necessary so you can fulfill that purpose. Entonces deja de pedirle al Señor So stop. aquellas cosas que tú mismo puedes hacer. So stop asking the Lord those things Dios that te you dio a can ti la actually do. capacidad para que tú puedas levantar una empresa. God gave you the capability so you can be an entrepreneur. Deja de pedirle al Señor que te dé una empresa. Stop asking the Lord Ya to el give Señor you te dio la capacidad, la inteligencia. a business. He's already given you the Comienza a moverte y a capabilities. trabajar para levantar la empresa. Start walking so you can become an entrepreneur. El Señor a ti te ha dado God has given lo you necesario, the necessary la things, capacidad, the los capabilities, talentos, the los talents, dones. the gifts. Está en nosotros It's in us poder visualizar to lo que visualize puedes lograr con aquello que Él te dio. what you can do with what God has placed in your hands. Aleluya. Hallelujah. Escúchame bien. Hear me A out. José Dios le había puesto en sus manos The Lord had given Joseph in his hands unos talentos, talents, unos sueños. dreams. Y es importante que nosotros entendamos And it's very important that we understand que Dios tenía un propósito con José. that God had a purpose with Y Joseph. ese propósito con José And that purpose with Joseph estaba establecido por el Señor. was established by the Lord. Era algo que Dios ya había destinado. It was something that the Lord had already predestined. ¿Y qué ocurre? And what happens? Que el Señor pone estos dones, estos talentos, estos sueños. That the Lord put these dreams, these talents, gifts, Y José, and Joseph. dice la palabra del The Señor, word of God says, que contó el sueño a sus hermanos. gave the dream that God had given Joseph to his brothers. Escúchame bien. Hear me out. Génesis capítulo 37. Genesis Búsquelo 37. conmigo. Vamos a la historia de José. Let's Búsquelo go to conmigo. Joseph's story, Genesis 37. La historia de José es una historia que se narra en 13 capítulos. The story of Joseph is narrated in 13 chapters. Estamos hablando que desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 From del libro de Génesis Genesis 37 through se habló 50, de la historia de José. the story of Joseph is talked Imagínese, about. imagínese si este hombre era tan importante para Dios, This man was very important to que era him. importante que nosotros supiéramos su historia It was so important that we should know his story y que nosotros entendiéramos el propósito de su historia. and that we understand the purpose of this story. La historia de José se divide, voy a decir que en 3 temporadas. The story of Joseph is divided in 3 seasons. Y estas temporadas comenzaron cuando él tenía 17 And años. these seasons started when Y he was dice la 17. palabra del Señor And the que a la word of edad God de says, 17 años, at the age of José 17, soñó un sueño. Joseph had a dream. Vaya conmigo al verso 5, perdón. Let's go to Genesis 37, verse 5. Y dice, y lo contó a sus hermanos. Now Joseph had a dream and he told his brothers. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. And they hated Joseph even more. Uf. Eso significa que ya los hermanos de José lo aborrecían. Joseph's brothers already hated him. Y el verso 6 dice, y él les dijo, In verse 6, he said to them, oíd ahora este sueño que he soñado. Hear this dream that I've had. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Behold, we were binding sheaves in the field. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. And behold, my sheaf Y arose que and stood vuestros upright. manojos And behold, estaban alrededor y se inclinaban al mío. your sheaves gathered around it and bowed down to my sheaf.
Le respondieron sus hermanos, His brothers said to him, ¿reinarás tú sobre nosotros? "Are you indeed to reign over ¿O us? señorearás sobre nosotros? Or are you indeed to rule over us?" Y dice la palabra, y le And aborrecieron the word of God says they hated aún him más a causa de sus sueños y sus palabras. even more for his dreams and his words. Y dice el verso 9, y soñó aún otro sueño. And verse 9 says, "Then he dreamed another dream." Y vuelve José y lo cuenta a sus hermanos. And Joseph comes and tells his Y esta brothers. vez se lo cuenta el papá también. And he also tells his dad this time, Y mire lo que dice. He aquí que he soñado otro sueño. "Behold, I've dreamed another dream. Y he aquí que el sol y la luna The sun and the moon y 11 estrellas and 11 stars se inclinaban ante bowing down to me." Bowing down to me, Joseph Y said lo this. contó a su padre y a sus hermanos. But when he told Y this su to his padre le father and reprendió brothers, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? his father rebuked them and said ¿Acaso to him, vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? "What is this dream that you had? Shall I and your mother and your brothers indeed come and bow Y ourselves to sus you?" hermanos le tenían envidia, And his brothers were jealous of him. mas su padre meditaba en esto. But his father kept the saying in his mind. Algo que nos enseña esta parte de la historia de José Something that we see here in the story of Joseph es que a veces la palabra o el sueño que Dios te entrega sometimes what God has given you, a dream, a word, o que Dios da para tu vida, or a word that God's given to your life, no le va a caer bien a todo el mundo. it's not going to be a pretty thing for the whole world or for anyone else around you. Es lamentable, pero va a haber gente que va a tener celos de tu llamado. It's unfortunate, but there's going to be people around you that are going to Va a haber be gente que va a tener envidia de lo que envious Dios quiere hacer contigo, of what God wants to do through de lo you, que Dios te ha entregado, of what God has given you, de tu talento, de tu don, of your talent, of your gift, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. of what God wants to do in your life. Pero escúchame bien, Hear me out. a ti no te debe preocupar, It should not worry you, porque Él fue quien te llamó. because the Lord Él is the one fue that called quien te you. escogió. He's the one that Y chose si Él you. te llamó, Él te va a And respaldar. if He chose you, He's Y going to si back Él you te up. llamó, Él te va a abrir las puertas. He's going to open Y si doors. Él te llamó, Él te va a llevar al cumplimiento de tu propósito If sin He's called you, importar qué. He's going to fulfill that purpose no matter what. Nadie puede cambiar, No one escuche can bien, change. Hear me lo out. que Dios ha determinado para tu What vida. God has already predetermined for your life. Nadie. No one. Se cumple porque se cumple. It's going to happen because it's going A to José happen. Dios le entregó un sueño. God gave Joseph a dream. Dios le mostró a dónde lo iba a llevar. God showed Joseph where he was going to take him. Y a pesar de la envidia y los celos de sus hermanos, And even though there was jealousy and hate, su destino profético no cambiaría. his prophetic destiny would not change. Su destino profético se iba a cumplir. His prophetic destiny was going ¿Por to be qué? accomplished. Porque fue Dios quien lo escogió. Why? Because God chose him. Y mire lo que dice el verso 19, búsquelo conmigo, And go with me to verse porque 19. esto se pone bueno. This is getting great. Y dice, y dijeron el uno al otro, They said to one another, he aquí viene el soñador. "Here comes this dreamer." Mira, esto en forma de burla, o sea, ya ellos le tenían hasta un apodo y todo, el Some soñador. sarcasm there, the dreamer. Ahora pues, Come now, venid y matémosle let us kill him y echémosle en una cisterna and throw him into the pits. y diremos, Then we will say alguna mala bestia lo devoró that a fierce animal has devoured him. y veremos And we will see qué será de sus sueños. what will become of his dreams. ¿Usted está viendo lo que yo estoy viendo aquí? Are you reading what I'm reading here? Estos muchachos creían These guys thought que ellos tenían el poder that they had the power de detener el plan de Dios. to stop the plan of the Lord. Ellos creían que ellos tenían la capacidad o la autoridad o el poder They thought they had the power or authority de cambiar lo que Dios había establecido, to change what God has already established, de destruir el plan de to Dios. destroy the plan Porque of the déjame Lord. decirte algo y Let me tell escúchame you a bien. thing. Esto no se trata, This is not o about, en este caso no se trataba de José. in this case, it was not about Joseph. Esto se trataba del plan de Dios. It was about God's plan. Aquel que se oponga Those who al plan oppose de Dios to the plan of the Lord
no a José, not opposing to no a Joseph, ti, not to you, no a tu llamado, not to your al calling. plan de Dios, The plan of the se las Lord tiene que ver con Dios. is going to have to Se las va a tener que ver con Dios. it's going to have to face the Lord. Así que tú tranquilo, porque lo que el Señor tiene contigo se va a nonchalant, be cumplir. chill, because A what the donde Él Lord dijo has que for te iba a you, llevar, te va a llevar. Lo it's que going to be Él dijo fulfilled. que tú ibas a hacer, Él lo va a hacer. What the Lord said you were going to do, you will do. Sin importar lo que digan los hermanos. No matter what Sin anyone importar else lo que says. diga el compañero de trabajo. No matter what the person at Sin work may importar lo que say. diga la familia. What the family may say. Inclusive sin importar lo que digan los hermanos en la iglesia. Including your own church community. Y te lo digo por experiencia. And I'm telling you this through experience. El pastor Luis Pastor Luis tuvo una niñez un poco difícil. had a Déjeme tough decirle, childhood. parte de su testimonio es ese. That's Y part yo of his sé que él lo va a testimony. estar contando próximamente aquí porque me parece que este domingo no, el próximo, Not this upcoming Sunday, but él the va a estar following. acá He's going to be sharing trayendo la palabra. the word of the Lord. Así que esperamos verles a todos So para que I hope to see you guys here se enteren del testimonio. so y'all can find out of his testimony. No, mentira. Para que Joking around. les narre su testimonio. So he can narrate and Les tell you traiga su his testimony historia. and his story. Pues es una historia muy interesante. Yo nada más le voy a tocar un punto. I'm just going to touch briefly on a point here. Luis de niño pertenecía a una iglesia en Puerto Rico. He was part of a church in Puerto Rico. Y en una ocasión el Señor trajo una palabra And one time the Lord brought a word y la trajo delante de la iglesia. and brought the word in front of the church. Luis era community. parte de una comunidad en Puerto Rico He was part of a community in Puerto Rico, a church. de gente de escasos recursos. Lamentablemente él, pues, ¿verdad? Y no lamentablemente, el Señor se glorificó en su vida Of desde low, pequeño, it was a low income sin church importar dónde community. vivía. And no matter where he, Y where en la he came from, iglesia, in that church, tristemente, sadly enough, fue rechazado, he was fue señalado, put aside. fue juzgado People pointed fingers. He was judged por esa razón. because of the word God Y had cuando el given him. Señor trajo esa palabra And when the Lord a brought that través de word un predicador through a preacher y le dijo que lo llevaría a las and naciones, told him he would take him to different nations, usted puede creer que en vez de los hermanos de la iglesia y los compañeritos en la iglesia levantarse y felicitarlo, Can you levantarse believe? y apoyarlo, levantarse y decirle yo estoy contigo, no te preocupes, instead of his own church community being like, all right, man, you can do it, I'm with you. lo rechazaron, Instead, they rejected him. lo trataron mal, They mistreated him. se burlaban de él. They made fun of him. Dice Luis que llegaba con los zapatos Luis would tell me rotos a la iglesia that he porque would pues, get to church with eran tan pobres pues que he was había very momentos poor. en donde tenía que quedarse con los zapatos que tuviera. sometimes he had, sus zapatos he had estaban no rotos. shoes. He had busted shoes, Y él llegaba a la iglesia and he would get to church. y los amiguitos le decían, And the kids at church, ya llegaste de las naciones, mira, porque tienes los zapatos rotos de tanto caminar. oh, you came from the nations. Oh, you've been Mire la walking. ocurrencia de los niños. Just Mire la using sarcasm. ocurrencia. Look at the kids being sarcastic at that. Lamentablemente, Unfortunately, así todavía hay gente en la iglesia there is still people in church communities that way, juzgando, judging, señalando pointing fingers, y lamentablemente and unfortunately, envueltos en celos y envidia. surrounded by envy and jealousy. Dios no quiere eso en la iglesia. God does not want that for His church. Dios quiere que nos unamos, nos levantemos, God wants us to be united construyamos una comunidad de creyentes and to build a que pueda worship crecer a center tal punto that can grow to the point que podamos hacer crecer el reino de Jesucristo that aquí we en la can tierra. further the ¿Cuántos kingdom creen of en the eso? Lord. How many of you believe Aleluya. that? Yo lo Hallelujah. creo. Y I yo believe creo that. que Centro Familiar And I believe that's here está in Centro dispuesta a Familiar. eso. Amén. We ¿Cuántos are están conmigo? heading towards that. How many of y'all are with me? Escúcheme bien. Hear me out. Estos hombres creían tener el poder These de destruir el plan de Dios. Joseph's brother de thought they had the detener power to stop el God's plan de plan. Dios. God's plan. Ahora dice la palabra en el verso 21. The word of the Y Lord al says oír in verse esto 21, Rubén, when Reuben, his brother, heard Rubén this, era el hijo mayor, he was the el oldest, hermano mayor. his older brother. Al oír esto Rubén When Reuben heard trató this, de librar a José de sus hermanos He rescued him out of their hands, para luego llevárselo a su padre. saying, let
Let us take him to the Y les father, to dijo, our no father." está bien que lo matemos. He spoke up and ¿Para said to qué his matarlo? brothers, "It's not okay to Si kill quieren, him. échelo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Why kill him? Just throw him in the pit." Y cuando pasaban los madianitas, ese es el verso 28, And we go to verse 28, we can see, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, then the Midianite traders passed by and le trajeron arriba drew Joseph up and y le lifted him. vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. They lifted him out of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels Y llevaron a José a Egipto. of silver, and they took Joseph to Egypt. Estamos hablando de uno de los hijos de Jacob. We're speaking of one of Jacob's sons. Jacob, quien también era Israel. Jacob, whose name was also Israel. Los hijos His children, por los cuales Dios iba a levantar la nación de Israel. in whom God was Estamos going to hablando use to raise the nation of Israel. de estos 12 hijos We're talking about these 12 que se kids convertirían en las tribus de Israel. that would then become tribes of Israel. Este último, This last que one, hasta ese momento era el menor, at that moment he was the youngest. ellos querían matarlo. The rest of his brothers wanted to kill him. Y lo vendieron. So they sold him. No lograron matarlo. They did Dios not no lo iba a fulfill, permitir. to kill his ¿Por brother. qué? God did Porque not Dios permit tenía that. un plan. Why? Because God had a plan. Y Dios estaba guardando su vida. And God was sparing Joseph's life. Y dice la palabra del Señor que llegó José a Egipto. And the word of God says Joseph got Llegó a la to Egypt, casa de Potifar. to Potiphar's house. Y voy a parafrasear de aquí en adelante la historia porque no me queda mucho tiempo. And I'm going to paraphrase from now on the story. Pero las circunstancias que rodeaban a José But the en aquel circumstances momento that eran surrounded Joseph at totalmente that moment opuestas a lo que Dios había dicho. Were opposed to what God had said. Dios le había dicho God had told him que se inclinarían ante él. that they would bow down to him. Esto habla de posición. That speaks about position. Dios le había dicho God spoke que lo to iba a Joseph colocar en una posición de altura, that he would put Joseph de liderazgo, in a high rank de palacio, of a palace, de realeza, of a royalty. pero estaba viviendo como esclavo. But he was living as a slave. Estaba viviendo He was living una vida de esclavo. a life of a slave. Las circunstancias que lo rodeaban The circumstances eran totalmente surrounding distintas him were a lo que Dios le había hablado. opposite ¿A cuántos to le ha what God pasado had eso acá? spoken. How many of y'all have gone through that? ¿Cuántos de ustedes How many of y'all a Dios le ha dado una palabra? God had given y'all a word? ¿A cuántos de ustedes Dios le ha dado un sueño? How many of y'all God is giving you a dream? Pero las circunstancias, lo que ves a tu alrededor, But the nada tiene circumstance que ver con ese sueño. and what you Es see todo lo around contrario. you is the opposite of that dream. A muchos se le llenaría el corazón y la mente, ¿verdad?, de dudas. A doubt would start filling your heart and mind. Yo me correct? imagino que habrá habido momentos en la vida de José que habrá dicho, pero es que esto no se parece en nada a lo que Dios me dijo que iba a I'm pasar. pretty sure there was moments in Joseph's life where Esto he no se said, parece en nada a los sueños que yo tuve. this looks nothing like the dreams that God gave me. Estoy aquí en esta casa I'm here in this house como sirviente. as a servant, as a slave. He sido vendido como esclavo por mis I've hermanos. been sold as a slave by my brothers. Y para colmo, And to top it all off, la esposa de Potifar Potiphar's wife acusa falsamente a José accuses y Joseph. José es encarcelado. And what happens to Joseph? He gets put into prison. Este proceso en la vida de José, This process in Joseph's estas life, temporadas, the seasons in Joseph's duraron life, 13 años. were a total of 13 years. 13 años José viéndose como esclavo. 13 years that Joseph saw himself 13 as a años slave, José viéndose encarcelado como un preso, being a prisoner, viviendo living una vida contraria a lo que Dios le había dicho que a viviría. life contrary to what God Ahora had given escúcheme him. bien. Hear me out now. Muchas veces Dios nos va a mostrar a dónde nos quiere llevar. A lot of the times, God will show us where He wants to take us. El cómo nos va a llevar ahí quizás es lo que no nos muestre. And the how He's going to take us there, that's something that He does not show us. Y es ahí en el cómo And that is where in the how, donde necesitamos tener la actitud correcta. where we need to have the right attitude. Ahí es donde entra José. That's where Joseph comes in. Porque hasta ahora fueron sus hermanos que lo vendieron.
we see his brother sold Hasta him. ahora el Señor ha estado permitiendo todas estas cosas en la vida de José. God has allowed these things to happen Pero in Dios Joseph's tenía life. un plan. But God has Había a un plan. propósito. There's a purpose. José tenía que llegar a palacio. Joseph needed to get to that palace. Y escucha bien, Hear me out. la actitud de José fue una actitud de vencedor. The attitude, Joseph's attitude was a more than conqueror Aunque las attitude. circunstancias eran totalmente contrarias a lo que José había soñado, Even the circumstances, even though the circumstances a were lo que Dios opposite le había dicho, of what the Lord had given and showed él se in mantuvo dreams to firme. Joseph, he was Él se firm. mantuvo creyendo He was a a la believer palabra que Dios le había dado. of that word God had given him. Nunca dudó de esa palabra. He never doubted that word. Escuche bien, Hear me out. tu actitud en la temporada en que estés Your attitude in the season va a that you're at determinar will determine el cómo vivas esa temporada. in how you're going to live out that season. Amén. Amen. Esa decisión la tienes que tomar tú. That decision is up to you to take. El resultado, The result, el desenlace, the el outcome, outcome, eso no va a cambiar. that's not going Eso to va a ser el change. mismo. It's going to be the same. Porque eso lo determinó Dios. Because that's already been determined by the Lord. Dios dijo que ibas a llegar a tal sitio. God said you're going to get Dios to dijo a que certain él llegaría a place. palacio. God showed Joseph Eso he would get to a estaba palace. determinado. That was already Eso era el plan de determined. Dios. That was God's Y ahí plan. iba a llegar José. That he was going to get to that palace. Ahora, Now, estaba en manos de José it was up to Joseph, and in his hands, el cómo in the él how viviría he would live esos 13 años those 13 hasta years llegar a palacio. until getting to that high rank. O los viviría lleno de rencor, de odio, Were he to live those de 13 dudas, years in doubt, in ansiedad, bitterness, in anxiety, depresión. depression, o los viviría or confiando en la palabra del Señor live it out trusting the word of God y venciendo. and being more than a conqueror. Aleluya. Escúcheme Hallelujah. bien. Hear me out. Cuando vemos que las cosas no están saliendo bien, Whenever we see that things cuando aren't vemos going que our todo way, está contrario a lo que Dios dijo, when everything is que en vez de avanzar parece que estamos estancados, contrary to what the Lord had already que given las puertas us, se cierran, it seems like doors are que closing, no hay we're apoyo. stuck, there is no a backup, que todo lo que Dios dijo que ocurriría no está ocurriendo. that everything the Lord had Todo said would está happen is contrario. not happening. It seems to be Y la vida contrary. comienza a llenarse de malos momentos. And life begins Y comienza a llenarse to be filled with bad moments, de traumas, with heridas, traumas, hurt, dolor. pain. Tú tienes que tomar una decisión. You have to make a decision. Ahí es donde tú tienes que tomar una That's where you decisión. have to make that decision. O me voy a quedar encadenado a mi pasado, Am I going to be a slave to my past? o me voy a quedar encadenado a lo que pienso, a lo que siento, a lo que veo, Am I going to be a slave to my feelings, to what I see, solo por lo que me hicieron? for what happened to me in the O past? voy what a they did aferrarme to a la me? palabra, Or am o voy a gonna- aferrarme al sueño, Am I gonna o voy a hold on aferrarme al here to the word propósito, of God, and al to the llamado. purpose, to the calling? ¿A qué te estás aferrando tú? What are you holding on Mientras to esperas que se cumpla el propósito de while you're Dios. waiting for God's purpose to be fulfilled? ¿Estás en duda? Are you in doubt? ¿Estás en una temporada en donde quizás no te sientes que lo que Dios dijo se va a cumplir? You may be in a season where you feel that the purpose God has for you has not been Si fulfilled. José se hubiera quedado en aquella cárcel, If Joseph would have stayed in that lamentándose, prison, just being llorando, sad for himself, crying, quejándose, complaining to God, resentido, enojado, with resentment, with bitterness, anger, odiando a sus hermanos, hating his brothers, seguramente surely enough, su vida hubiera sido más complicada de lo que ya era. his life would have been a lot more complicated than what Pero he él was already decidió going through. But he chose, tener he una actitud decided de vencedor, to have an attitude tener of una actitud positiva ante las circunstancias. an overcomer, a conqueror. Y through en the aquella circumstances. And in that prison, En aquella casa, in that house, él fue He bendecido por Dios. was blessed by the Lord. Mire lo que dice Génesis 39, versos 2 al 4. Genesis Y se lo voy a 39. leer rapidito para terminar. I'm going to read this. so we Porque can es que be tú te done. tienes que llevar esta palabra hoy.
Because you have to take this word with Tu you today. actitud Your puede provocar attitude la bendición de Dios en tu can vida. provoke God's Puede provocar la bendición de Dios en tu vida. blessing in your life. Mire lo que dice la palabra del Señor. Look what the Déselo Lord- fuerte al Señor. Give him a round of applause. Give that round of applause to the Lord. Mas Jehová estaba con José The Lord was with Joseph. y fue varón próspero. And he became a ¿Qué dice la successful palabra? man. What does the word say? Fue varón He became próspero. a successful man. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. And he was in the house of his Y Egyptian vio su amo master. que Jehová estaba con él. His Y que master todo saw lo that the que Lord él was with him. hacía, And that everything he Jehová did, lo hacía prosperar. God made him prosper. Así halló José gracia en sus ojos So Joseph found favor in y his le sight servía. and attended him. Y él le hizo mayordomo de su casa And he made y him entregó en overseer su poder todo lo que tenía. Of his house and put him in charge of all that he had. De esclavo a mayordomo. From being a slave Y to todo being a porque mayor. tuvo una actitud de vencedor. Y todo porque decidió creerle a la palabra del Señor. And it's all because he decided to believe the Lord. Mientras and he had an unos attitude of estén overcomer, caminando conqueror. y estén andando cabizbajos porque no pueden ver lo que Dios dijo que vendría, And there's a lot of us walking through tú life. te vas a levantar y vas a actuar como príncipe y vas a actuar como líder y vas a actuar como hombre y mujer de Dios. We're Sin gonna importar act lo like que a estás leader, sintiendo, no sin matter the importar lo que estás circumstance, viendo, no porque matter what's Dios going te on. llamó. Because God has called you. No dejes que nada te detenga, Don't let anything stop the purpose. ni las circunstancias, ni el problema, ni la situación difícil. No circumstance, nothing that's happening negative in your life. Don't let that stop permitas. you. Don't let it stop. No lo permitas. Ponte de pie, iglesia Let's get to our feet. preciosa. Aleluya. Hallelujah. José no permitió Joseph que did not ninguna de allow estas cosas that none of these dictaminaran el rumbo de su vida, hardships dictaminaran el cómo él viviría su vida ahí en la cárcel. make Hasta en la cárcel, dice la palabra, Even in fue the jail. prosperado. God used them. Eso te dice a ti que no importa dónde estés, That ahí tells Dios you, te va a prosperar. No matter where you're at, Que God no will still importa que no puedas prosper ver you. ahora mismo, Even though que you no can't eres see el it at this empresario moment. que Dios dijo que serías, pero tienes que mirarte a ti mismo como ese empresario You y have to see caminar como yourself as that empresario entrepreneur. y caminar como líder As y that- caminar as that como leader, pastor as y that caminar pastor, como hombre y mujer de Dios as that man and sin woman of importar God, las No matter what the circunstancias. circumstances are. Aleluya. Hallelujah. Cuando estaba José en la cárcel, When Joseph was in dice la prison, palabra del Señor que el faraón lo mandó a llamar. the word of God said that the Pharaoh called him out. Y llegó José a palacio. And Joseph went to the palace. Pasaron 13 años, 13 years happened. pero José se mantuvo firme. Joseph was Pasó momentos firm. difíciles, He went through pero a lot of José se mantuvo hardships. firme, But he was creyendo a la always palabra, confiando standing en la firm, palabra. trusting the Lord. Y el Señor cumplió su And the propósito, Lord fulfilled his purpose. porque para ellos Because el Señor tenía un plan. for them the Lord had a plan. Aleluya. Hallelujah. Cierra tus ojos ahí donde Let's estás. close our eyes where you're at. Tienes que comenzar a visualizarte We have to start visualizing en el ourselves lugar donde Dios te dijo que te iba a poner. in the place where God has already told you He was Tienes going to que place you. comenzar a visualizarte Start visualizing como el hombre y la mujer que Dios dijo que ibas a ser. the man and the woman that God says you will be. El propósito de Dios se cumple, The purpose of the Lord is fulfilled. se oponga el infierno, se oponga el enemigo, No se matter what oponga the quien enemy se oponga, se tiene que cumplir. Or hell throws El at you, it propósito has está to por be encima de fulfilled. las circunstancias. No El matter the plan de Dios está por circumstances. encima de tu problema. No El matter the plan de Dios problems. está por encima de tu situación difícil. Or your difficult situations. Solo confía en el Señor. Keep trusting the Lord. El Señor me ha enviado a decirte, confía. The Lord has put me here Aférrate a la today palabra. to tell you, Aférrate al sueño. Embrace the word of Aférrate a la God. visión. Aférrate a lo que His te promise, dije. what He's already told you, given you. Aleluya. Hallelujah. Quizás te sientes que estás en el pozo como estuvo José. Maybe you feel like you're in a pit. Quizás te sientes que
que estás en la cárcel, Maybe you feel like you're in a prison, rodeado surrounded de todas esas cosas negativas by que no te negativity permiten that avanzar, does not allow you to que te tienen advance, detenido, that keeps you que estás atrapado back, sin salida. Escúchame bien. trapped without an exit. Hear me Hoy el out. Señor Today the te Lord quiere decir, wants to tell you, aférrate a la palabra. embrace the word, embrace His Aférrate word, a la palabra. embrace His promise. Aleluya. Hallelujah. Él todavía tiene planes contigo. He still has El great plans Señor for no ha you. terminado contigo. He's not done with you. Él tiene un propósito. He has a Él tiene purpose. un llamado. He has a calling. Mantente firme. Stand Aleluya. firm. Yo quiero Hallelujah. orar por ti en esta tarde. I want to pray for you this evening. Yo quiero orar por tu vida. Si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor, If someone wants to give their el life to the altar está Lord, abierto. the altar is Puedes open. pasar aquí al frente. You can come to Yo the quiero front. orar por ti. I want to pray for you. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, If someone wants to este es el reconcile with the momento. Lord, Esta es la oportunidad para is the entregarle opportunity nuevamente tu vida a Cristo. to give your life to the Lord today. Si hay alguien If there's que someone here necesita that oración, needs prayer porque quizás because su fe your faith decayó, is Quizás not where it needs to be, ha estado en medio de un pozo, en medio de una situación and difícil. you may be in a circumstance, Quizás in a creíste pit. que ya Dios se olvidó de ti. Let me tell you, God Pasa has aquí al not frente, forgotten porque about you. todavía Dios tiene planes contigo. Come to the front. He Porque has great todavía plans Dios for you. quiere hacer algo a través de ti. God wants to do something through you. Aleluya. Hallelujah. Yo quiero orar por ti en esta tarde, I want to pray iglesia. for you this evening. Si tú eres esta persona, pasa aquí al If frente. you're that person, come to the front. El Señor quiere reconfortarte. The Lord wants to El comfort you. Señor quiere que tú entiendas que eso que Él te dijo que Él iba a hacer The Lord wants to con fulfill tus that hijos, promise that He's con already tu given casa, you with your house, with en your tu children, vida, in your se life. va a cumplir. It's going to be fulfilled. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah.